Buenos días, queridos alumnos, de todo corazón que Dios les bendiga. Les saluda su profesor de Educación Cristiana, Gustavo Valdivieso Murga. Me alegra poder tener esta clase con todos ustedes, aunque sea de manera virtual, pero ya nos volveremos a ver, si Dios quiere, muy pronto. Antes de empezar, quiero que me acompañen, por favor. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, queremos que nos bendigas en esta clase. Ayúdanos, danos sabiduría, guíanos con tu Espíritu Santo, y te ruego por cada alumno, por cada niño, por cada niña que está, Señor, en esta clase, y tú le puedas dar sabiduría, inteligencia, para que no solamente entienda tu palabra, sino también pueda memorizarla, pueda obedecerla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, la clase de esta semana se titula Dios cuida a sus hijos. El texto bíblico está en Éxodo 8:12, capítulo del 8 al 12. Como son muchos versículos, por esta vez te voy a narrar la historia, así que presta mucha atención. Cuenta la historia bíblica que Israel, el pueblo de Dios, vivió en Egipto muchos años y se hizo un pueblo muy grande y numeroso. Los israelitas eran tantos que el pueblo de Egipto comenzó a tenerles miedo, porque pensaban que podían hacerles la guerra y quedarse con sus tierras y sus tesoros. Por eso Egipto tuvo una muy mala idea. Trataron a los israelitas con mucha maldad. Los obligaron a trabajar como esclavos. Los hacían sufrir mucho haciendo ladrillos de barro y los maltrataban y castigaban duramente. Pero Dios vio el sufrimiento de su pueblo Israel y decidió ayudarlos y librarlos. Por eso escogió a Moisés para sacarlos y llevarlos a un mejor lugar. Pero ocurrió un problema. Seguramente lo recuerdan. El malvado rey de Egipto, conocido como Faraón, no quiso dejarlos ir. Entonces Dios tuvo que castigar a Faraón y Egipto con las 10 plagas. Y cuando Dios enviaba las plagas, sucedía algo asombroso, algo sorprendente, algo milagroso. Dios, con su gran poder, hacía que las plagas solamente ataquen a los egipcios, pero a los israelitas no les llegaba ninguna plaga, aunque ellos también vivían en Egipto. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo 8:22. Dios dijo: no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré mañana mismo. Y Dios cumplió con lo que dijo en su palabra que iba a hacer. Por ejemplo, cuando Dios envió la plaga de las moscas, solo atacaron a los egipcios, pero ni una sola mosca se acercó al pueblo de Dios. Lo mismo pasó con la plaga que mató a los animales. Solo murieron los animales de los egipcios, pero a los de Israel nada malo les pasó. También pasó lo mismo con la plaga de la oscuridad. Todo Egipto se volvió oscuro por 3 días y nadie podía ver ni salir de sus casas porque estaba tan oscuro que ni la luna en la noche ni el sol en el día los alumbraba. Pero Israel sí tenía luz. Realmente asombroso, ¿verdad? Pero a pesar de estas plagas que Dios envió y muchas otras, Faraón, rey de Egipto, tenía un corazón tan malo que no dejó ir a Israel. Por eso Dios mandó la última plaga a Egipto. Esta plaga era la muerte de los hijos de los egipcios. O sea, que Dios, como castigo a Egipto, decidió quitarle la vida a los hijos de todos los egipcios. Ojo con esto, no a todos los hijos, sino solamente a los hijos que habían nacido primero, o sea, los primogénitos. Para esta plaga Dios anunció que pasaría por todo Egipto y también por las casas de los israelitas, quitando la vida a los hijos que habían nacido primero en Egipto. Pero como Dios amaba y cuidaba a sus hijos, los israelitas, entonces primero les avisó y les ordenó que hagan una tarea muy importante para que la muerte no llegara a sus casas y sus primeros hijos de cada uno de los israelitas puedan salvarse. Si algún israelita no cumplía con esta tarea importante, entonces la muerte entraría a su casa
y sería muy lamentable. Pero, ¿qué tarea tan importante era esa? Esa tarea era la siguiente. Primero, tenían que escoger la mejor oveja o cordero que tenían y sacrificarlo. Segundo, con la sangre de este cordero, tenían que pintar el marco de las puertas de sus casas, para que al pasar Dios por cada casa, vea la sangre pintada y pase de largo sin hacer daño. Tercero, finalmente debían comer rápidamente el cordero con toda la familia y no podían salir de sus casas hasta el día siguiente. Por eso, esta tarea importante, a esta tarea Dios la llamó la Pascua. Pascua significa pasar por alto o pasar por encima, o sea que Dios, al ver la sangre pintada en el marco de cada puerta, pasaba por encima y ya no ingresaba a la casa para quitar la vida a nadie. Pero los egipcios no fueron advertidos ni avisados por Dios. Por eso, al pasar Dios por las casas egipcias, ninguna casa estaba pintada de la sangre de corderos. Por eso todos los primeros hijos de los egipcios murieron, menos los primeros hijos de los israelitas. Pero, ¿qué crees que hacían los israelitas cuando Dios envió la última plaga a Egipto? Bueno, estaban encerrados en sus casas, como Dios lo mandó. O sea que estaban obedeciendo las órdenes de Dios, quedándose en casa. Además, estaban comiendo en familia el cordero que Dios les ordenó sacrificar. Los israelitas también tenían hijos, y si ninguno de sus hijos murió, es porque obedecieron a Dios y a sus padres, quedándose en sus casas. ¿Qué crees que hubiera pasado si sus hijos desobedecían la orden de Dios y de sus padres y hubieran salido de sus casas? Pues sí, tienes razón. Habrían muerto con la plaga. Ahora te pregunto, ¿en qué crees que se parece la historia de Israel a lo que estamos viviendo ahora en el Perú y en todo el mundo? ¿Te suena familiar lo que vivieron los hijos de Dios en Egipto? Así es, sé que estás pensando lo mismo. Igual que los israelitas, nosotros también debemos estar en casa. Los israelitas no salieron de casa para que la plaga no les haga daño. Y nosotros no debemos salir de casa para no contagiarnos de este coronavirus. Estamos viviendo una historia muy similar. Si desobedecemos a nuestros padres y al presidente, entonces podríamos contagiarnos. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:3, el sabio y astuto ve el peligro y se esconde, pero el terco y tonto sigue adelante y recibe el daño. Podríamos decir que este versículo nos quiere decir lo siguiente: el que es sabio, astuto e inteligente, cuando ve algún peligro o algo malo, se alejará, se cuidará y huirá del peligro. Se esconderá hasta que el peligro pase. Pero el que no tiene sabiduría, es poco inteligente y no es astuto, cuando vea el peligro, en lugar de esconderse, seguirá caminando, avanzará y se meterá en medio del peligro y de lo malo. ¿Y qué crees que pasará? Pues recibirá el castigo, no solo a él, sino también a su familia. Recuerden que el tema de hoy es Dios cuida a sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, amas a Dios y le obedeces, entonces no debes tener ningún temor, no debes tener miedo, porque Dios te cuidará de este virus, así como también cuidó a sus hijos, los israelitas, de todas las plagas que envió a Egipto. Pero para eso debes obedecer a Dios, a tus padres y a las autoridades de nuestro país, el presidente que ha ordenado no salir de casa. Seguramente recuerdan Romanos 13, lo pueden buscar después, pero en Romanos capítulo 13 va a decir que debemos todos
todas las personas, cristianos o no cristianos, obedecer a las autoridades de nuestro país, a toda autoridad. Entonces, si no hacemos caso a este versículo, que este versículo lo ordenó Dios, también estamos desobedeciendo a Dios. Por eso debemos obedecer en todas las reglas, las normas que nos han dicho, no solamente de lavarnos las manos, sino que debemos también no salir de casa. Si nuestros padres nos dicen no salgas de casa, debemos obedecer. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque alguno dirá, profesor, ya no aguanto estar encerrado, quiero salir a jugar. Bueno, te informo que en la calle no hay ninguno de tus amigos tampoco. Así que lo que debes hacer por ahora es ayudar a tus padres en los quehaceres de tu hogar. Barrer, limpiar, lavar los platos, estudiar tus cursos virtuales, orar y estudiar la Biblia. Si lo haces, Dios estará contento contigo. Pero, ¿qué otras cosas más habrán hecho los israelitas mientras estaban encerrados en casa? Aunque la Biblia no lo dice, lo más seguro es que como eran hijos de Dios, estaban orando a Dios para que Faraón, rey de Egipto, los dejara ir. Seguramente también oraban para que la plaga de muerte no llegara a sus casas. Te pregunto, ¿estás orando también como lo hacían los israelitas, los hijos de Dios? De la misma forma, debes orar a Dios por tu familia, por los enfermos, por los que no tienen trabajo ni dinero para comer, por el país y por todo el mundo, para que las personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan cristianos, así como tú y como yo, y Dios desaparezca este virus. También debes leer la Biblia y hablar de Dios a tu familia. Voy a pedirte que en este momento cierres tus ojos y me acompañes a orar. Dile a Dios así: Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame a obedecer tu palabra, a obedecer a mis autoridades, que son mis padres, es el presidente, y poder también seguir y obedecer las reglas que han ordenado. Ayúdame a hacer mis tareas, a quedarme en casa, y sé que así tú también me cuidarás, como lo hiciste con tus hijos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ten por seguro que Dios siempre te va a cuidar y el virus no te va a tocar. Lo que debes hacer ahora es compartir con tu familia lo que has aprendido de Dios y de su palabra y responder unas preguntas de tarea que te he dejado en la plataforma. Dios les bendiga a todos ustedes, niños, y hasta la próxima clase.